Ya, ya está, Rubén. Gracias. Buenos días, alumnos. Vamos a seguir con las prácticas de cardiología del día de hoy. Vamos a presentar el siguiente electrocardiograma y vamos a discutir qué opciones tienen ustedes de diagnóstico y cuáles son las opciones para poder manejar a este paciente que les puede venir a la emergencia clásicamente. Miren, tenemos una paciente, mujer de 48 años, que tiene pérdida momentánea de la conciencia. O sea, ella tiene episodios sincopales. Mujer de 48 años que por momentos presenta pérdidas de conciencia, o sea, episodios sincopales. Miren, doctores, ustedes vean, este es el electrocardiograma que presenta a esta paciente. Si tienen algún comentario, por favor, los escucho. Bien, doctores, entonces, como ustedes pueden ver, es una paciente de 48 años que presenta pérdida momentánea de la conciencia, o sea, episodios sincopales. Le toman el electrocardiograma que ustedes ven ahí, y sobre todo, miren, la clave está en la derivación 2. Acá el dedo largo que tenemos aquí abajo. Miren, doctores, acá tenemos un latido, otro latido, el tercer latido no salió, cuarto latido, quinto latido, el sexto latido no salió, otro latido más, miren, este de aquí no salió, y así tenemos ese problema.
¿Qué les parece este electrocardiograma habiéndoles hecho observación del detalle? Pues miren, aquí está el detalle. No, la paciente no presenta soplo, es una muy buena opción. Cuando una paciente presenta episodios sincopal, tiene que tratar de encontrar la causa. Hay causas que son cardiológicas, hay causas que son neurológicas principalmente. Entonces, dentro de las causas cardiológicas, uno puede pensar que puede haber una lesión valvular. Por ejemplo, una estenosis de la válvula aórtica que se puede asociar a un soplo, ¿ok? Soplo sistólico, foco aórtico, irradiado al cuello, romboidal, biyectivo, rudo, eventualmente puede ocasionar ese problema. Otro problema es placas de ateroma. Placas de ateroma que están localizadas en el cuello. Por ejemplo, una placa de ateroma en la carótida. Debemos auscultar placas de ateroma en la carótida o pedir un Doppler carotidio para descartar eso. Una vez que se ha descartado eso, tenemos que tomar un electrocardiograma y evaluar. Hay bradiarritmias y hay taquiarritmias que pueden ocasionar episodios sincopales. Dentro de las bradiarritmias tenemos bradicardia sinusal, las pausas sinusales, ¿ok? O algún otro tipo de arritmia, bloqueo sinoauricular. O tenemos los bloqueos auriculoventriculares de segundo o de tercer grado que también pueden ocasionar episodios sincopales. Otras causas que te pueden ocasionar síndrome sincopal son las taquicardias ventriculares. Taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular que da el famoso paro cardíaco. Entonces, más o menos teniendo una idea de este contexto, habiéndole tomado este electrocardiograma, ¿qué les parece? Soplos no tienen. Arrítmica, sí es un término muy general. Ya definitivamente lo están viendo. César Manuel me dice que son extrasístoles. Extrasístole, por definición, es un latido prematuro. Es un latido que se adelanta. Acá veo que estos latidos guardan un poco de ritmo. Miren aquí en la derivación de 2, ¿qué les parece? A ver, vamos a ver el detalle, doctores. Miren, acá tienen un latido, acá tienen otro latido, segundo latido. El tercer latido tendría que estar aquí y no está. Acá tienen el cuarto latido, acá tienen el quinto latido. El sexto latido tendría que estar aquí y no está. Séptimo latido, octavo latido, el noveno latido tendría que estar aquí y no está. Décimo, décimo primero, décimo segundo, el décimo tercer latido tendría que estar acá y no está. Si ustedes pueden ver, el tercer latido, el sexto latido, el noveno latido y el décimo tercer latido no salen en el momento en el cual tienen que salir.
¿Alguien sabe cómo se llama eso? Cuando se bloquea un latido normal en el tiempo en el cual tiene que salir. Las bradiarritmias se pueden presentar por alteraciones a nivel del nodo sinusal o por alteraciones a nivel del nodo auriculoventricular. Dentro de las alteraciones del nodo sinusal tenemos bradicardia sinusal. El paciente presenta un bloqueo a nivel del nodo sinusal que hace de que tenga una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto. ¿Puede ser eso fisiológico? Sí, puede ser fisiológico en gente joven, deportistas calificados, gente que tiene mucha actividad física, puede hacer bradicardia sinusal. Necesariamente no da síntomas, la mayoría de veces no lo da. Raras veces puede dar episodios sincopales y eso requerir la colocación de un marcapaso. Luego tenemos los bloqueos sinoauriculares. Significa que un latido que le toca salir en su momento no sale. ¿Ok? Miren, aquí el nodo sinusal dispara, aquí el nodo sinusal dispara. Cuando le toca disparar el tercer latido, no sale, está bloqueado. De ahí dispara el cuarto latido, dispara el quinto latido, no dispara el sexto latido, séptimo latido, octavo latido, no dispara el noveno latido. ¿Ok? Entonces lo que tenemos aquí no es un bloqueo auriculoventricular, como dice César, podría ser siempre y cuando tiene alterado el PR, pero aquí vemos que el PR está fijo. Lo que tenemos acá es un bloqueo sinoauricular. ¿Qué significa? El latido que nace del nodo sinusal no sale en su momento. Y miren, eso genera un espacio entre latido y latido, que generalmente es el múltiplo del espacio del latido anterior. Acá tenemos un espacio que podemos decir que es X, el siguiente espacio es 2X. ¿Por qué? Porque aquí no salió el latido que tenía que salir en su momento. Esto se llama bloqueo sinoauricular. Nuevamente, el impulso que se nace en el nodo sinusal no salió en su momento y recién salió el siguiente latido. ¿Okay? Si ustedes pueden ver la distancia en el espacio mayor, de aquí a aquí, es 2 veces la distancia entre los latidos normales. Por lo tanto, como les digo, aquí debió haber salido un latido normal que se bloqueó. Bloqueo sinoauricular. A veces puede ocurrir en personas adultos mayores que tienen esclerosis del nodo sinusal, pacientes que tienen problemas con diabetes, por decirles que infiltran el nodo sinusal, lo enferman y hace que no trabaje adecuadamente y tengan esos bloqueos sinoauriculares. Eventualmente pueden dar episodios sincopales, no siempre lo hacen. Si un bloqueo sinoauricular, como el caso de esta persona, mujer de 48 años, ocasiona episodios sincopales, definitivamente esta paciente va a tener que solucionar su problema con un marcapaso. Ahora tenemos multiplicidad de marcapasos, mucho mejor, mucho más fisiológico, un marcapaso bicameral, con cable a la aurícula, con cable al ventrículo y que te regula los latidos tanto de la aurícula como del ventrículo y podemos sincronizarlos de una manera adecuada para que el corazón trabaje bien. Marcapasos unicamerales con cable a nivel del ventrículo realmente se utilizan ahora muy pocos, solamente para pacientes que tienen fibrilación auricular. Dicho sea de paso también, en este electrocardiograma, si es que uno eleva sus ojitos en derivación de 1, de 2, de 3 o ABF, miren cómo este paciente también presenta alteraciones a nivel de la onda P y complejos QRS irregulares. Parece que esta paciente también ha tenido episodios de fibrilación auricular. Acá parece que está haciendo fibrilación auricular. Pero la clave de su bloqueo está aquí, ¿no? Bloqueo sinoauricular. Vamos a ver un siguiente caso. Tenemos este hombre de 64 años. Tiene sensación de golpes irregulares en el tórax, o sea, tiene palpitaciones, ¿ok? Palpitaciones esporádicas. Estas palpitaciones esporádicas se presentan de la siguiente manera al momento que tomamos el electrocardiograma. Ese es el electrocardiograma que pueden ver, que pueden evidenciar
en este electrocardiograma de este paciente varón de 64 años, adulto mayor, con estas palpitaciones, con estos golpes irregulares en el tórax. A ver, doctores, opiniones. Renzo Yair dice ondas S profundas, probablemente en el primer complejo de la derivación de 1, ¿ok? No solamente hay que mirar el árbol, sino hay que mirar todo el bosque, hay que mirar el electrocardiograma de manera completa, global, tratando de diferenciar un latido de otro latido. Dice en B1, B2, B3. Sí, tiene ondas S profundas en B1, B2, B3. Pero como que no ayuda al diagnóstico que el paciente nos está trayendo. Si el paciente refiere golpeteos irregulares o palpitaciones esporádicas en el pecho, hay que tratar de encontrar ese detalle en el electrocardiograma. Frank me dice onda P mellada. Onda P mellada. Está difícil ver una onda P mellada, aquí está muy chiquita la onda P, casi no revela mayor trascendencia. Eso es lo único que les llama la atención, doctores. Miren acá en la derivación de 2, todos los complejos ventriculares les parecen iguales, no les llama la atención algo irregular que puede estar relacionado con los golpeteos que el paciente presenta. A ver, criterios de ritmo sinusal, según César. Muy bien. A ver, presencia de onda P que preceda a un complejo QRS de forma regular y de igual morfología en una misma derivación.
Acá tengo una onda P que precede un complejo QRS, tiene igual morfología y es regular en una misma derivación. Onda P positiva en D1, onda P positiva en D2, onda P positiva en ABF, onda P negativa en ABR. Sí. Cumple criterios de ritmo sinusal. Este paciente está en ritmo sinusal, solo que esporádicamente presenta unos latidos irregulares. Miren, este de aquí y este de aquí. Son diferentes a los latidos normales. Acá también pueden evidenciar este latido irregular. Acá pueden ver este latido irregular. Y acá pueden ver este latido irregular. Si ustedes se dan cuenta, es un latido prematuro que se mete dentro de los latidos normales. Latido prematuro, latido prematuro, latido prematuro. Estos latidos prematuros que se meten dentro de los latidos normales, ¿ok? Y anteceden un complejo normal, ¿cómo se llaman? Latidos prematuros. ¿Cómo se llaman, doctores? A ver, alguna dama del grupo que son un poquito calladas, están temerosas. Ahí tenemos a Jennifer Angie, María Fernanda, Miriam Stephanie, Yesenia Noemí. A ver, alguna dama, por favor, que les guste la emergencia. ¿Algún comentario? ¿Qué son esos latidos prematuros que se meten dentro de los latidos normales? César me dice Wolf, Parkinson, White. Tendría que ser regular eso. Tiene que tener un complejo QRS ancho, una onda delta. Renzo Yair Mendoza, por fin nos aclaró el panorama. Dice extrasístole con duda. No lo dejo en duda, dilo con fuerza. Latido prematuro que se mete dentro de los latidos normales de foco ectópico, eso se llama extrasístole. Fran se animó, muy bien, Fran, ahora sí. Extrasístole ventricular, así le pone el apellido. Muy bien. Latidos prematuros que se meten dentro de focos ectópicos que no responden al circuito de conducción normal, eso se llama extrasístoles. Las extrasístoles son de dos tipos, supraventriculares o auriculares, y también tenemos las extrasístoles ventriculares. Las supraventriculares o auriculares son latidos prematuros que tienen foco u origen en las aurículas. Las extrasístoles ventriculares son aquellas que tienen foco o se originan a nivel de los ventrículos. Muy bien, doctores. ¿Esta cuál es? Fran le dijo extrasístole ventricular. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? O de repente son extrasístoles supraventriculares. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué les parece? Frank me dice extrasístole supraventricular con el QRS ancho. Víctor me dice
pausa compensatoria completa después de la extrasístole ventricular. Muy bien, vamos a analizar lo que me están diciendo. Doctores, la extrasístole supraventricular que se origina en la aurícula, en un foco ectópico en la aurícula, fuera del sistema de conducción normal, supraventricular, tiene el QRS angosto. Si es una extrasístole ventricular, esa que se origina en un foco ectópico de uno de los dos ventrículos y que se mete dentro del sistema de conducción normal, esa es una extrasístole ventricular, la cual tiene un QRS ancho. ¿Cuándo un QRS es angosto? Cuando un QRS es ancho. QRS angosto es aquel que mide menos de 0,12 segundos, o sea, menos de 3 cuadraditos el QRS. QRS ancho es aquel que tiene un QRS que mide más de 0,12 segundos, o sea, más de 3 cuadraditos. ¿Ok? Aquí, mira, en derivación de 1 tenemos un complejo QRS que tiene más de 3 cuadraditos probablemente, es un QRS ancho. Por lo tanto, como bien había señalado inicialmente Frank, este paciente presenta extrasístoles de tipo ventricular. ¿Cuáles son las características de una extrasístole ventricular? Ahí ha puesto también algún dato Víctor Alejandro. ¿Cuáles son las características de las extrasístoles ventriculares? A ver, déjenme algunos datos, por favor. Bien, doctores, las características de una extrasístole ventricular. En primer lugar, no hay onda P. ¿Por qué? Porque el latido se origina en los ventrículos. Por lo tanto, no va a haber onda P. Entonces, miren las características de este complejo prematuro. No tiene onda P. Segundo lugar, si es ventricular, el QRS va a ser ancho. Entonces, en primer lugar, no hay onda P. Segundo, el complejo QRS es ancho. Al ser extrasístole ya dijimos que es prematuro. Tercer lugar, puede tener la pausa compensatoria que dice Yair. Miren, esta es la pausa compensatoria que viene después del latido ventricular y después sale el latido normal. Y en cuarto lugar, mira, el complejo QRS siempre va a tener dirección opuesta a la onda P. Mira, si aquí el complejo QRS es negativo, la onda T va a ser positiva. Si aquí el complejo QRS de la extrasístole es positivo, la onda T va a ser negativa. Entonces, esas son las características de una extrasístole ventricular. Latido prematuro, no tiene onda P, el complejo QRS es ancho, hay dirección opuesta entre el QRS y la onda T, y tiene pausa compensatoria. No siempre, pero la mayoría de veces tiene pausa compensatoria. Ok, este paciente entonces, hombre varón de 64 años que tiene esta sensación irregular de pálpitos en el pecho, lo que está teniendo son extrasístoles. ¿Extrasístoles de qué tipo? Extrasístoles ventriculares. Reviste especial cuidado encontrar extrasístoles ventriculares o no. ¿Tenemos que tener cuidado con este paciente o no? ¿Qué les parece? ¿Sobre la base de qué contexto tengo que preocuparme? ¿Sobre la base de qué contexto no me preocupo? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido alguna vez alguna palpitación, alguna sensación de latido desagradable asociado a tos de repente o pequeña falta de aire. Muchos de ustedes deben haber tenido extrasístoles. ¿Cuándo una extrasístole me debe preocupar y cuándo las extrasístoles no me deben preocupar? ¿Qué opinan?
Muy bien, César, muy bien. Importa que el paciente tenga factores de riesgo o alguna lesión tipo cardiopatía. Distinto es que una extrasístole se presente en un paciente joven como ustedes con un corazón normal, que generalmente puede estar asociada a tensión, estrés, ansiedad, el uso de algunas sustancias simpático-miméticas que pueden tomar de repente mucha cafeína o de repente están resfriados y toman algún medicamento para el resfriado tipo efedrina, pseudoefedrina, que puede disparar alguna que otra extrasístole. Generalmente son por tensión o por estrés. Distinto es a que sea una persona adulta mayor, hipertensa, diabética, con enfermedad coronaria, con insuficiencia cardíaca. Los contextos son distintos dependiendo sobre la base de qué corazón hablamos. Si este es un paciente de 64 años que viene a la emergencia con estas molestias, si no tiene mayor factor de riesgo y no tiene otros problemas que me puedan hacer profundizar el examen, definitivamente lo mando a su casa y le pido un examen de Holter. Pero si es un paciente de 64 años, hipertenso, diabético, con angina de pecho, con sospecha de enfermedad coronaria isquémica o con insuficiencia cardíaca, no lo voy a poder mandar a su casa. Lo tengo que hospitalizar, le tengo que estudiar, lo tengo que monitorizar. Esto, si bien es cierto, puede quedar como extrasístoles simples, que no tienen mayor importancia, pero en un paciente con factores de riesgo pueden ser predictores de una taquicardia ventricular sostenida. Y si el paciente hace un cuadro de taquicardia ventricular sostenida, puede hacer un episodios sincopales, como hemos mencionado anteriormente, y eventualmente puede hacer una parada cardíaca. Entonces, doctores, hay que tener cuidado cuando tengan estos latidos, dependiendo del contexto de quién es la persona que los está presentando. ¿Ok? Vamos a ver un siguiente caso. Miren, hombre de 60 años, dice, ¿no? 60 años, que viene a la emergencia con dolor torácico. Ustedes son muy buenos internos, han hecho muy bien su práctica en la universidad, han tenido muy buenas clases con el doctor Carrasco, ya saben todo del electrocardiograma. Entonces viene con dolor torácico. Como viene con un dolor torácico, ustedes como buenos internos que son, le piden el electrocardiograma. Al momento que le están realizando el electrocardiograma, notan algunas alteraciones y posteriormente el paciente, el momento que le están tomando un electrocardiograma, hace una complicación. ¿Qué les parece ese electrocardiograma? Opiniones. Hay varias cosas para sacar de ese electrocardiograma. Está muy interesante.
Doctores, ¿qué les parece el electrocardiograma? Opinen, por favor. Es importante sus opiniones. Si el paciente viene con dolor en el pecho, sus ojos tienen que estar bien puestos. ¿Dónde, doctores? ¿Dónde? ¿Qué es lo que tendrían que evaluar? Efectivamente, traten de descartar un síndrome coronario agudo, básicamente. Para lo cual, como bien dice Jaime, tienen que tener sus ojitos bien puestos en el segmento ST. ¿Notan alguna alteración en este electrocardiograma en lo que respecta en el segmento ST? Y después pasa algo más. Doctores, ¿qué les parece el segmento ST en derivación D2, en derivación D3, en derivación ABF? A su vez, ¿hay alguna alteración que les llame la atención en el QRS de 2, 3 y ABF? ¿Qué opinan?
Muy bien, Renzo Yair me dice, doctor, yo veo onda T negativa. Sí, hay onda T negativa en D2, D3, efectivamente. Me dice, doctor, el QRS no se nota en D2 y picuda en D3. Picuda en D3. Sí, bueno, está un poco chiquito el QRS en derivación 2, pero se ve mejor en D3 y en ABF. César Manuel me dice, no hay onda P. Sí hay onda P, acá está chiquitita, miren. Hay una, acá hay otra, acá hay otra. Chiquitita, pero ahí está, sí hay onda P. Yesenia Noemí Rivera me dice, las QRS están negativas. Sí, están negativas. Pero algo más interesante en esas QRS negativas. Víctor me dice, no hay onda P. Muy bien. Ya dijimos que sí, mira, acá está la onda P chiquitita, acá hay otra onda P chiquitita, acá hay otra onda P chiquitita. ¿Ok? Entonces, doctores, lo que hay es una elevación del segmento ST. ¿En qué derivación? En derivación de 2, en derivación acá, en derivación de 3, acá, y en derivación ABF aquí. Hay una discreta elevación del segmento ST. Hay una discreta elevación del segmento ST en derivación de 2, de 3 y ABF. A su vez, ya hay presencia de onda Q, onda de necrosis, en derivación de 2, y hay onda Q de necrosis en derivación de 3. El QRS en D2 está muy chiquito, ¿no? En D3 y en ABF, perdón. Entonces, hay una onda Q, hay una discreta elevación del segmento ST con una onda T negativa. Es un SICA ST elevado, ¿ok? ¿De qué cara? 2, 3 ABF, SICA ST elevado de cara inferior o diafragmática. El paciente está haciendo un SICA ST elevado que ya tiene tiempo de evolución porque ya está formando onda Q de necrosis en cara inferior. Bien, le estoy sacando el electrocardiograma, las 6 primeras derivaciones, al toque me doy cuenta que es un SICA ST elevado de cara inferior que ya está evolucionado, que ya está haciendo onda Q, ya de necrosis. Sin embargo, a la mitad del electrocardiograma me hace esto. ¿Qué cosa es esto que está haciendo el paciente a la mitad del electrocardiograma? Sí, claro, cómo no. Mira, doctor, la onda Q, acá está, en D2, mira la onda Q, grande, profunda. La onda Q también se ve acá en ABF, mira, ¿ves? Grande y profunda. Aquí en D2 no se ve tanto, parece que está ahí chiquitita, pero se ve claramente en derivación D3, en derivación ABF. Aquí está la onda Q. Eso significa que ya se está necrosando el músculo cardíaco de manera transmural. Y ves la discreta elevación del segmento ST, mira, 1 milímetro aquí, 1 milímetro aquí, con onda T negativa. Como te explico, SICA ST elevado de cara inferior. Y cuando ya se está formando la onda Q, significa que ya se está instalando la necrosis, o sea, ya tiene buen tiempo de evolución. Es más peligroso, uno de cara inferior, uno de cara anteroseptal, ambos son peligrosos. Cada uno tiene su contexto. La zona anteroseptal, por ejemplo, irriga una zona importante del corazón, la cara anterior. La zona inferior no irriga una zona muy importante del corazón. En realidad, no contribuye mucho la cara inferior a la función cardíaca. ¿Okay? Desde el punto de vista de territorio es más importante la cara anteroseptal. Pero ambos pueden complicarse. Ambos pueden dar una, así por más chiquito que sea, ambos pueden dar una irrigación eléctrica y puede el paciente fallecer por una parada cardíaca. Ambos pueden romperse y el paciente también fallecer por una parada cardíaca. Otra cosa interesante del infarto de cara inferior, se pueden extender en un 30% hacia el ventrículo derecho. Y cuando hay infarto del ventrículo derecho, el paciente hace shock cardiogénico.
se puede complicar. Otros casos de complicación del síndrome del infarto de cara inferior pueden hacer trastornos del ritmo, bloqueos auriculoventriculares y necesitar eventualmente marcapasos. Entonces, cada uno de ellos tiene su propio riesgo, definitivamente, por más pequeñito que sea, siempre hay un riesgo de que haga una complicación eléctrica y el paciente pueda fallecer por esa complicación eléctrica. Eso le ocurrió, por ejemplo, al periodista Peredo hace algunos años, ¿no? Tuvo un infarto, no se atendió a tiempo, en el camino yendo a la clínica hizo una complicación eléctrica, una arritmia ventricular y falleció, no llegó prácticamente a la clínica. ¿Qué está pasando con este paciente? Infarto de cara inferior. ¿Está teniendo algo que amerite que uno tenga debido cuidado? A ver, escucho sus opiniones. Miren, doctores, en el marco de este SICA, ST elevado de cara inferior, el paciente a la mitad del electrocardiograma bruscamente cambia el ritmo y hace esta taquiarritmia. Es una taquiarritmia con los complejos QRS, ancho o angosto. ¿Qué les parece esa taquiarritmia?
Bien, doctores, es una taquiarritmia QRS ancho, como ustedes pueden ver. Entonces, doctores, infarto, síndrome coronario agudo, y está haciendo una taquiarritmia QRS ancho. Dos principales posibilidades: taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Anímense, ¿qué es lo que están diagnosticando ahí? Es una alteración o una complicación eléctrica muy común que se puede presentar hasta en un 10% de pacientes con síndrome coronario agudo que vienen a la emergencia. Se complican con esto. Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. ¿Opinen? Muy bien, César me dice taquicardia ventricular. Jennifer, con algo de miedo, me pregunta taquicardia ventricular. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, doctores. Este paciente se está complicando con una taquicardia ventricular. ¿Qué cosa es taquicardia ventricular? ¿Se acuerdan de las extrasístoles ventriculares? Ya. Tener tres extrasístoles ventriculares juntas, ¿ok? A una frecuencia de más de 120 latidos por minuto, eso ya es taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular sostenida es aquella que dura más de 30 segundos. Taquicardia ventricular no sostenida es aquella que dura menos de 30 segundos. Acá no podemos saber si es sostenido o no, porque en realidad es solamente el trazado de un ratito. Entonces, complejos, así miren, anchos, que no tienen onda P, y una onda T que es opuesta al complejo QRS y de manera regular y muy frecuente indican que es una taquicardia ventricular. La fibrilación ventricular es el verdadero paro cardíaco. Son complejos que no te definen el QRS ni la onda T. Son complejos que van hacia arriba y hacia abajo. Aquí en la taquicardia ventricular sí vas a definir el QRS y sí vas a definir la onda T, como ustedes están viendo. Entonces es una complicación que se puede presentar en el marco de un síndrome coronario agudo, taquicardia ventricular. Este paciente, la mayoría de veces que hacen taquicardia ventricular, vienen con compromiso hemodinámico. Por lo tanto, este paciente tendría que tener una cardioversión eléctrica si queremos salvarle la vida. Si tienen la suerte de que el paciente no esté con compromiso hemodinámico, pueden iniciar tratamiento farmacológico con lidocaína o con amiodarona. No hay más fármacos en el Perú para poder manejar esto. Si es que ustedes quieren, incluso, y si no tiene compromiso hemodinámico, si también lo desean, pueden utilizar la cardioversión eléctrica. Ya saben, sedan un poquito al paciente, hacen la descarga eléctrica, 200 joules para arriba, 300 joules, 360 joules, con el objetivo de resetear el sistema, regresarlo a ritmo sinusal y salvarle la vida a su paciente. Taquicardia ventricular, peligrosísima, ¿ok? Muchos de ellos, como les digo, vienen con compromiso hemodinámico y es predictor de una fibrilación ventricular que puede hacer que el paciente venga en un verdadero paro cardíaco. Hay que estar atento por eso a todos los síndromes coronarios agudos, monitorizarlo las primeras horas de su evolución para ver que no vayan a hacer este tipo de complicación. Miren, doctores, hombre de 60 años, con dolor torácico también, viene con dolor torácico, ¿ok? Y el paciente presenta pérdida de la conciencia. Al momento que le tomo el electrocardiograma salen estas cosas de acá. ¿Qué cosa puede ser? Dolor torácico y viene ¡pum!, con síncope. ¿Qué les parece, doctores?
César Manuel Nizama me dice, doctor, es un flutter auricular. El flutter tiene ondas F mayúsculas en diente de sierra, en techo de fábrica, te define bien el complejo QRS y te define bien la onda T. Ahí yo no veo mucho de flutter, ¿eh? Yo en realidad lo que veo son ondas irregulares que van hacia arriba y van hacia abajo. Ondas T ausentes, sí, exacto. No veo onda T, no veo complejo QRS, no veo prácticamente nada. Solamente veo ondas que van hacia arriba, hacia abajo de una manera muy irregular. Esto se está viendo en el contexto de un paciente con dolor de pecho, con dolor torácico. ¿Qué les parece que está haciendo este paciente con dolor torácico, con dolor de pecho? Muy bien, Jaime, muy bien, Jennifer. Lo que tiene tu paciente es una fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular definitivamente no vamos a encontrar QRS, no vamos a encontrar onda T, no vamos a encontrar nada. Vamos a encontrar solamente estos latidos irregulares que van de arriba hacia abajo. ¿Ok? Es un foco ectópico en la zona de los ventrículos que está originando este problema. Definitivamente este es el famoso paro cardíaco. Este es el famoso paro cardíaco. Esto se muere la gente que no llega a la atención de la emergencia. Cuando ustedes han tenido la suerte de que el paciente venga a la emergencia, le tomaron el electro y miren, justo estaba con pérdida de conciencia, con trastorno del sensorio, con compromiso hemodinámico, pero le pudieron registrar el electrocardiograma y encontraron que hay una fibrilación ventricular. Verdadero paro cardíaco. ¿Qué hacemos con un paciente que viene a la emergencia y encuentran esta fibrilación ventricular? Encuentran que hace paro cardíaco. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿De qué manera actúan? ¿Gritan fuerte y llaman al doctor o ustedes son los que lo van a atender? Luis Alberto me dice, doctor, vamos a desfibrilar. Perfecto, ¿están de acuerdo? Miriam me dice, doctor, cardioversión. Fran me dice fibrinolisis. Víctor me dice desfibrilar y Yesenia me dice RCP. Perfecto, miren, este paciente que viene a la emergencia, probablemente con un síndrome coronario agudo, dolor torácico, está haciendo una complicación eléctrica, ya no taquicardia ventricular que me permite tener un mayor margen de acción, sino está haciendo ya una fibrilación ventricular.
lo que es el verdadero paro cardíaco. Frente a eso, tenemos que utilizar maniobras de reanimación cardiopulmonar para tratar de restablecer nuevamente la circulación, porque con una fibrilación ventricular el corazón no late, no hay sangre que va a regar a los diversos órganos. Entonces, si estás en el ámbito hospitalario, inicias maniobras de reanimación cardiopulmonar, traes tu aparatito, tu desfibrilador, lo prendes y haces en un sentido general una cardioversión eléctrica, en un sentido específico, sabiendo que es fibrilación, una desfibrilación, en este caso desfibrilación de la arritmia, fibrilación ventricular. Entonces, van trayendo rapidito el aparatito con las paletas. Mientras tanto, al paciente lo colocan en una zona dura, rígida y hacen maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar son compresiones. Ya ustedes saben cómo hacer la compresión. Con las manos ponen el talón de la mano que ustedes utilizan, si son derechos, el talón de la mano derecha en el medio del pecho, la otra mano encima de esa otra mano, dedos entrecruzados, brazos rectos, y apoyan prácticamente todo el peso del cuerpo sobre los brazos rectos para poder hacer las compresiones torácicas. ¿A qué frecuencia van a hacer las compresiones torácicas? Rápido, rápido prácticamente. Más o menos 120 por minuto. O sea, 2 por cada segundo. Tienen que ser compresiones rápidas. El nuevo manual de RCP indica que son 30 compresiones por cada 2 respiraciones. ¿Ok? Si es que ustedes están en el ámbito hospitalario, tienen un tubo de Mayo o pueden incluso llevar al paciente rápidamente para ventilar mientras van utilizando las compresiones mientras llega el desfibrilador. 30 compresiones por cada 2 respiraciones, ¿ok? Antes se evaluaba la vía aérea, se evaluaba la circulación, no, ahora de frente vamos a la compresión y después evaluamos la respiración, ¿ok? Traemos nuestro desfibrilador, perfecto. Ya lo conseguimos rapidito. A veces está en la misma emergencia, ahí cercano, entonces actúa rápido. Cargan el desfibrilador, corriente sincronizada, 300 joules, 360 joules, inician la descarga. No hay necesidad de sedar al paciente porque el paciente está inconsciente. ¿Ok? Inician la descarga. Tratan de regresarlo a ritmo sinusal. Pueden utilizar drogas dependiendo de cómo se encuentra el paciente. Eventualmente pueden utilizar drogas como bicarbonato, eventualmente pueden utilizar drogas antiarrítmicas en bolo como lidocaína o como amiodarona. ¿Ok? Traten de regresar al paciente con el desfibrilador. Una vez que el paciente regresa a ritmo sinusal, ustedes van a mantener drogas post-cardioversión para tratar de que el paciente siga manejando el ritmo sinusal. Lógicamente, en ese intento van a tratar de descubrir cuál es la arteria responsable del problema. Una vez que ya ha restablecido el ritmo, llevarlo rápido a sala de cateterismo para abrir esa arteria. Lo más rápido, lo mejor, lo más seguro, lo más efectivo es que sea con una angioplastía. Hacen una angioplastía, abren la arteria y de esa manera el paciente trata de recuperar mejor el ritmo. Muchas complicaciones pueden haber si en el transcurso de la angioplastía el paciente puede regresar a hacer fibrilación ventricular. Tienen que estar con el desfibrilador a la mano. ¿Okay? Si este paciente con fibrilación ventricular está mucho tiempo, más allá de 7 minutos, y van a querer recuperarlo, puede que quede con daño o con secuela cerebral. Son 7 minutos que el cerebro no ha recibido irrigación cardíaca y puede que el paciente quede con algún tipo de secuela. Entonces, esto, doctores, que ustedes están viendo aquí es una verdadera emergencia. Si es que esto ocurre en la calle, doctores, va a ser un poco complicado el poder manejarlo. Ahí no van a tener electrocardiograma, van ustedes a inferir que el paciente está haciendo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, hacen maniobras de compresión, llaman rápidamente por teléfono de emergencia para que los vengan a ayudar. En otros países, doctores, tienen un sistema de atención rápida, el 911, o un SAMU, pero un SAMU que funciona verdaderamente, no como el nuestro. Son paramédicos que están adecuadamente entrenados en manejo de paro cardíaco, maniobras de RCP. Vienen en 5 minutos de que tú has tenido tu emergencia, le ponen la paleta,
La paleta detecta si el paciente está haciendo taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, descarga, desfibrila, mientras el paciente inmediatamente ya es subido a una ambulancia, ya le están manejando incluso drogas y lo están llevando a la emergencia más cercana. Ya todo está coordinado, en la emergencia más cercana, generalmente 5 minutos más, van a descargar al paciente, lo están esperando al paciente en la puerta, lo ingresan a la unidad de trauma shock y así es como salvan la vida. Es importante que ustedes, doctores, como médicos que van a ser muy buenos probablemente, sepan maniobras de RCP. Y es importante que estos aparatitos desfibriladores estén disponibles en sitios de gran demanda, estadios, coliseos, museos, aeropuertos, para poder manejar esta emergencia que se puede presentar en cualquier momento de la vida, en cualquier sitio de la vida. ¿Ok? Ustedes tienen que aprender a utilizar el RCP y a no quedarse como simples espectadores o decir que prestan atención de emergencia, llegan y no saben cómo utilizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Es una cosa básica, es una línea básica de vivencia. Le puede pasar a algún familiar de ustedes, le puede pasar a alguno de ustedes. Tienen que estar preparados para poder hacer un manejo rápido de esta emergencia. Ojalá con el paso del tiempo el Estado nos pueda proveer mejores sistemas de salud, que tengamos verdaderas ambulancias entrenadas en manejo de redes, como ocurre prácticamente en la mayor parte del mundo civilizado, y no tengamos que estar mendigando por atención médica eficiente, rápida, segura, que los centros de salud, los hospitales de salud estén disponibles en zonas cercanas, estratégicamente ubicados para poder atender las emergencias que se puedan presentar de la manera más rápida posible. Aquí, como ustedes pueden ver, doctores, el tiempo es vida. El tiempo es vida. Mientras más rápido pueda llegar el paciente a atenderse, mayor probabilidad de poder salvarse va a tener. Si nos demoramos más, va a quedar con mayor secuela si es que lo logramos recuperar, o simplemente no se va a recuperar y va a fallecer. Entonces hay que tener cuidado con el manejo de estos pacientes, porque estos pacientes están en una delgada línea entre la vida y la muerte. ¿Ok? Doctores, disculpen, los voy a dejar. Tengo que hacer atenciones aquí en el hospital. Me conecto a las 11 de la mañana, que tengo un seminario de cardiopatía isquémica. Que tengan buenos días. Nos vemos a las 11.